En 1973, lógicamente, Spassky estaba todavía bajo el impacto psicológico tremendo de todo el escándalo que siguió a su derrota ante Fischer un año antes en el famosísimo duelo de Reykjavik. Fue recibido en la Unión Soviética casi como un traidor, pero seguía siendo un jugador fortísimo. Y de pronto se encuentra en un torneo con otra leyenda viva, con el excampeón del mundo Mikhail Tal. Lo que vamos a disfrutar hoy es un choque de titanes. Esta partida fue votada por el comité, digamos el jurado del famoso Informator, que era una publicación semestral que recogía las mejores partidas de cada semestre. Fue votada, como digo, como la mejor de la primera mitad del año 73. Blancas Spassky, negras Tal. Ustedes ya se pueden imaginar que además este tipo de partidas atraían enormemente la atención de los aficionados, porque los dos eran ídolos para millones de ajedrecistas de todo el mundo. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Minzo-India, y Spassky contesta con la variante Leningrado, que en aquel momento le gustaba mucho, que es alfil G5, una de las maneras, digamos, más agresivas de contestar a la defensa Minzo-India. H6, alfil H4, y Mikhail Tal, como no puede ser de otro modo tratándose de él, de uno de los jugadores más creativos de todos los tiempos, pues busca las variantes más agudas y juega C5 y contra D5 juega B5. Es decir, planteando una lucha violenta en plena apertura por el control del centro. Bueno, Spassky, digamos, acepta el reto, dice, a ver, enséñame tus ideas, y entonces toma D por E6 y contra F por E6 vuelve a tomar, esta vez en B5, C por B5 y ahora D5. Y entonces Spassky, digamos que, aunque parece que la amenaza D4 pues es terrible para las blancas, pero juega E3 sin inmutarse demasiado. ¿Por qué? Pues porque ahora D4 no gana una pieza como podría parecer, sino que se castiga por medios tácticos. Voy a cantarles un par de variantes, pero que creo que son fáciles de comprender. Si ahora las negras jugasen D4, amenazando un caballo que está clavado por el alfil y parece que ganan una pieza, pero no, porque contra D4 seguiría A3 atacando el alfil conservaría la clavada y se iría a A5, repito, D4, A3, alfil A5. Pero entonces alfil por F6, dama por F6 y dama H5 jaque. Y sea, como se tapen las negras de ese jaque, ya sea con dama F7, ya sea con G6, la dama blanca se comería este peón de C5, que habría quedado indefenso, y a su vez este alfil también de C8 también habría quedado indefenso, y el peón en D4 también estaría atacado por la dama de C5, perdón. Ustedes pueden decir, bueno, sí, pero repito la variante. Después de D4, A3, alfil A5, dama H5, jaque, las negras no tienen por qué taparse, podrían llevar su rey a D8, de modo que el alfil de C8 esté defendido. Sí, pero, repito la variante de nuevo para que ustedes no se pierdan, D4, E por D4, perdón, D4, A3, alfil A5, alfil por F6, dama por F6, dama H5 jaque, rey D8, y entonces las negras se enrocan en largo. Esta torre viene a D1 y desde D1 está clamando el peón de D4 sobre el rey que estaría en D8. Esa especie de serie de trucos tácticos entrelazados era lo que evitaba que las negras ganasen una pieza con D4. Ustedes pueden comprobarlo con sus tableros y verán que eso es así. Y por tanto, Mikhail Tal simplemente se enroca y así renueva la amenaza de D4. Y aquí, tal vez, casi seguro, Spassky cometió una imprecisión. Aquí hubiera sido mejor primero jugar a 3, a ver qué hacía ese alfil, si tomaba o se iba a A5, y entonces la defensa de las blancas hubiera sido mucho más fácil que en la partida. Por el contrario, Spassky jugó caballo F3 y entonces se encontró con el siguiente lío. Dama A5,
doble amenaza sobre C3, además desclava el caballo de F6 que podría ahora saltar a E4, por tanto alfil por F6 que además de eliminar el caballo está defendiendo el punto C3 y contra torre por F6 ahora hay que defender C3, por tanto dama D2. Bien, pero entonces tal con la energía, con el juego dinámico y muy agudo que le caracterizaba, como lo que quiere es sacar su caballo a C6 para apoyar el avance de 4 y este peón le está molestando, pues primero elimina ese peón con A6. Amenaza, entre otras cosas, tomar en B5. Y contra B por A6 deja de momento ese peón tranquilo y juega a caballo C6. Spassky se da cuenta de que tiene que acelerar el enroque rápidamente porque si no lo van a freír ahí con el rey en el centro. Entonces juega alfil E2, pero entonces Tal nuevamente juega de manera muy energética, o enérgica mejor dicho, con D4. ¿Cuál es la idea? Bueno, hay que tomar el peón porque si no se pierde el caballo. Y ahora sacrifica la calidad en F3. Para aquellos que no hayan visto capítulos anteriores de esta serie, les recuerdo que llamamos calidad, en la jerga del ajedrez, a la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, ya sea un caballo o un alfil. Torre por F3 porque de esa manera ya no existe un caballo blanco que esté protegiendo la casilla de 4 y por tanto después de alfil por F3, C por D4, Tal ya ha conseguido lo que quería. Este caballo está súper clavado y atacado y el peón está defendido por el caballo, de manera que va a ganar el caballo de C3. Spassky se enroca a toda velocidad antes de que sea demasiado tarde. D por C3, B por C3, alfil por C3, ataque doble a la dama y a la torre de A1, pero Spassky confía en esta jugada, dama D6. Porque las piezas negras del flanco de dama están un poco, digamos, deslavazadas, desprotegidas, etc. Si ahora, por ejemplo, alfil por A1, hay jugadas como dama por C6, el rey negro está bastante mal, en algunas variantes, etc. Entonces Tal juega torre por A6. Bien, y entonces después de alfil por C6, Spassky, como ven, también ha jugado muy fino, porque si ahora alfil por A1, entonces dama E7, muy fuerte. Dama E7 desclavaría el alfil, estaría amenazando un jaque en E8, si torre por alfil, dama E8 jaque y se recupera en C6, etcétera, etcétera. Pero el truco está, Tal ha visto una jugada más lejos que Spassky. El truco está en que en vez de comerse la torre con alfil por A1, juega alfil B4, atacando a la dama, y ahora esa dama no tiene ninguna casilla a la que moverse en la que mantenga defendido al alfil de C6. Por tanto, hay que jugar dama B8, torre por C6. Spassky, de todos modos, aprovecha para dinamizar sus torres, torre C1, y entonces alfil C5. Bien, vamos a parar un segundo. ¿Qué pasa aquí? Las negras tienen dos alfiles por una torre, pero las blancas tienen un peón de ventaja. Es decir, el nuevo debate en esta posición es si los dos alfiles se pueden activar de tal modo que consigan un ataque ganador o muy peligroso, al menos contra el rey blanco. Ahora, como el peón de A2 está atacado y además aquí hay trucos tácticos en esta columna C con tres piezas negras alineadas ahí, Spassky juega torre C2, a lo cual Tal contesta con dama A4, tocando la torre, pero su verdadera idea no es tocar la torre, sino ganar un tiempo al tocar la torre. Las blancas, Spassky contesta dama B3, para llevar la dama negra al otro lado, al otro flanco, con dama F4. Bien, ahora, como ven, ya se empieza a vislumbrar el plan de Mikhail Tal, que es combinar su dama con sus dos alfiles, incluso con la torre de C6 para atacar al rey blanco. Por lo que Spassky se apresura a volver a ofrecer el cambio de damas con dama G3. Tal vuelve a evitarlo, dama F5 tocando la torre de C2, Spassky
dobla las torres y así defiende la de C2, pero este alfil está sólidamente defendido por la torre y por la dama negras. Y entonces juega alfil B7 y como ven cada vez el ataque de los dos alfiles empieza a configurarse. Ahora se pueden amenazar cosas como alfil D6, atacando la torre por un lado y atacando la dama de G3 por un lado y la torre de C2 por el otro doblemente. Entonces Spassky juega dama F3, cambiar las damas, aunque deje los peones blancos muy feos, no importa porque este alfil estaría entonces clavado sobre la torre de C6, no se pueden cambiar las damas. Entonces dama G5, ahora se pueden estar amenazando diversas cosas, como por ejemplo en algunas variantes alfil por F2 jaque y luego dama por C1, en fin, aquí hay muchos trucos tácticos, de manera que Spassky vuelve a llevarse la dama a B3, torre C7, cada vez las piezas de tal están mejor armonizadas, ahora se amenaza mate en G2, por tanto G3, y aquí hay que parar un momento. Aquí podría pensarse, ustedes podrían pensar al ver la posición, que bueno, Spassky se está defendiendo con mucha precisión y parece que los dos alfiles negros, aunque obviamente está claro que son muy peligrosos, pero no consiguen, digamos, hacer mucho daño. Falso. Las negras las tiene Mikhail Tal y sabía muy bien qué hacer con sus alfiles. Miren, alfil por F2 jaque. Y aquí empieza la tercera y última fase de esta maravillosa partida, que es un ataque directísimo al rey. Bueno, como ven, no se puede tomar de torre, obviamente, por tanto hay que tomar con el rey, y entonces dama F6 jaque, y aquí vamos a ver, digamos, la magia de las piezas negras. Vamos a ver cómo el plan de Tal es atacar al rey blanco en diagonales con su dama y con el alfil, diagonales negras para su dama, diagonales blancas para el alfil, y que en un momento dado la torre de C7 pueda sumarse al ataque para dar la puntilla, bien sea desde F7, bien sea desde D7, si se consigue que el rey blanco pase a la columna D. De hecho, ¿qué pueden hacer aquí las blancas? Irse a G1 no es una buena idea porque dama D4 jaque, entonces tendría que salirse a la columna F y entonces la torre entra por F7 dando jaque y eso es un ataque de mate. Irse a E3 parece una barbaridad y por tanto solamente queda irse a E1. Pero entonces dama E5 jaque, si el rey sale a la columna D, torre D7 es mortal, por tanto tiene que volver a la columna F, pero si va a F2, entonces torre F7 también es mortal. Luego va a F1 para poder taparse al jaque en F7 con torre F2, pero entonces en F1 está bajo este otro jaque del alfil en A6. Bueno, ¿qué hacer ahora? Pues rey G1, pero entonces dama D4 jaque, rey G2, dama E4 jaque. Si ahora rey H3, que podría ser una tentación, el problema es que en muchas variantes existen trucos como alfil H1 jaque, no de forma inmediata, pero más adelante, ¿no? Y entonces el rey en H3 también estaría mal. Jugando, por ejemplo, rey H3, dama, torre de C7 a alguna parte y se estaría amenazando eso. Entonces, rey G1 y ahora Tal ha conseguido lo que quería. Con ese rey en G1 de esta manera se puede montar lo que llamamos el famoso tren de la muerte. El alfil y la dama forman un tren realmente mortal. Se está amenazando el jaque en H1, entre otras cosas, y eso no tiene buena defensa, no hay ninguna defensa buena. No se puede tomar la torre porque es mate en G2, obviamente. Entonces H4, dama H1 jaque, rey F2, torre F2 jaque, y ahora, ¿qué hacer? Si rey E3 habría jaques en F3, por tanto hay que irse a E2, pero entonces dama E4 jaque, y aquí Spassky optó por rendirse porque ya no hay solución alguna.
Por ejemplo, si dama E3, si las blancas se tapan con la dama en E3, seguiría alfil A6 jaque, rey D2 y torre D7 jaque y bueno, ataque decisivo o mortal. Quedaría por ver rey D1, ciertamente, pero entonces seguiría torre D7 jaque, torre D2, dama H1 jaque, rey C2, alfil E4 jaque, y el rey no puede seguir defendiendo una de las dos torres, que se perdería de forma decisiva en la jugada siguiente. Así que Spassky hizo muy bien en abandonar. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cómo a Mikhail Tal le llamábamos, y le seguiremos llamando por los siglos de los siglos, el mago de Riga? Y yo creo que, viendo la magia de su juego, no existe un apelativo mejor para él.